Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a hablar con una referente nacional del rugby femenino en la República Argentina, actualmente responsable del rugby femenino de la Unión Argentina de Rugby, cargo que ocupa desde 2019. Fue jugadora de la selección argentina de entre 2005 y 2016, participando en torneos sudamericanos, panamericanos, en los Juegos Odesur y el Circuito Mundial de Seven. También fue relevista de la Antorcha Olímpica y voluntaria en eventos deportivos internacionales. Es licenciada y profesora en Educación Física con más de 20 años de experiencia en la docencia. Desde 2013 es profesora titular de la Cátedra de Rugby del Instituto de Educación Física de Corrientes y ha liderado procesos de formación, desarrollo e inclusión en la región. En la UNRE fue entrenadora principal del seleccionado femenino y promotora del programa Acércate al Rugby en escuelas, acreditada como educadora de la Federación Mundial de Rugby. Recibió una beca internacional de formación en 2018, con diplomaturas en gestión deportiva y ciencias del deporte y formación en coaching ontológico. Se especializa en liderazgo, trabajo en equipo y organización institucional, articulando el alto rendimiento deportivo con el desarrollo social. Estamos hablando de la profesora Leticia Alcaraz. Leticia, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Eduardo, así que escuchándote a vos, dice, esa soy yo, había sido, ¿no? Muchas cosas. Está bien. Pero más allá de este currículum, si vos te tuvieras que presentar, ¿quién sos? Y como me conocen todos, Leti, la profe, o la que jugaba al fútbol también. ¿También? Además Sí, del rugby. Además del rugby. Antes del rugby, el fútbol fue mi deporte madre, por decirlo así, porque lo jugué desde que tengo noción, de los 6 años jugaba al fútbol. Así que ese creo que es mi deporte, y después se anexaron otras cosas. ¿Siempre el deporte? Siempre el deporte. Yo vengo de un pueblo alejado de la capital, donde... ¿De dónde? De Alvear, Sí, Corrientes, lejos. Y donde el deporte era un medio para nosotros, para poder salir, para poder participar de otros eventos, para salir del pueblo, como decíamos nosotros. No íbamos muy lejos, ¿no? Íbamos a La Cruz, Santo Tomé, Yapeyú, pero ya era un medio de salida para los Es una chicos. Experiencia, finalmente. Sí, hoy en día, sumado a todo eso, sí, muchas. Más allá de citar una parte importante de tu currículum, nos queda claro que sos una referencia nacional en el mundo del rugby femenino, y entonces la pregunta surge de cajón, digamos, para que nos cuentes cómo fueron tus comienzos en el mundo del rugby, sobre todo en un ámbito, porque ahora me decís fútbol y me hace todavía pensar un poquito más en relación a esta pregunta. Porque el fútbol también, como el rugby, son ámbitos o ambientes que durante muchísimo tiempo estuvieron relacionados exclusivamente con el mundo masculino, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese quiebre, ese pasaje? Mira, la verdad que yo lo tomé como un deporte más, o sea, nunca estuve... Se me pasó en la cabeza la barrera cultural, por decirlo así. No sé si porque desde el principio tuve el apoyo de mi familia, nunca le dieron importancia a eso, entonces es como que lo naturalicé totalmente, pero cuando vos salís de ese ámbito por ahí, te dicen, hey, pero esto son deportes netamente masculinos, ¿cómo hiciste para romper esas barreras? Y ahí es como que recién vos te pones a pensar, pero sinceramente, yo como jugué al fútbol desde siempre, pasar a transitar un rugby donde yo no conocía, sinceramente no lo conocía, empecé a conocer después que vine a estudiar educación física acá en Corrientes, ya era jugadora de fútbol, y bueno, el profesor de la cátedra de rugby en ese momento, yo ya había terminado el cursado del profesorado, y me invita, porque me conocía del fútbol, me invita a ser parte del equipo de rugby del Instituto de Educación Física en ese momento. Me decía, vas a andar bien porque vos tenés manejo del pie. Yo no tenía ni idea, sinceramente. Entonces, bueno,
Y un año entero me persiguió. Y yo decía, no, si hay fútbol ya me matan, le digo, por ahí y en rugby, que con más razón Claro. tienen Contacto, un contacto es directo. Bueno, después surgió, me dice, mira que tenemos un viajecito a Buenos Aires, a un torneo, ¿querés ir con nosotros? Y bueno, se ve que se alinearon mis planetas en ese momento, le dije que sí. Me fui 2 semanas antes del evento me fui a entrenar, a aprender un poco. Donde me costaba mucho es el tema de la transición, pues yo juego al fútbol, paso y voy, y acá no podés pasar Claro. e ir, entonces me costaba un poco eso, pero bien. Después no tenía mucho miedo para el contacto. Claro. Y así Se fue empecé, dando. se fue dando en 2005, mi primer torneo fue en Buenos Aires, porque no había muchos torneos en esa época, eran 3 en el año. Claro. Y bueno, fuimos a Buenos Aires. ¿Y acá se jugaba? Y no se jugaba mucho, o sea, se se entrenaba. entrenaba y por ahí jugábamos con las chicas en ese momento eran hindú, de acá del Chaco, de Resistencia, después pasamos a hacer 60, y bueno, fueron transitando, hoy actualmente son el grupo de regatas, fueron... 20 años después, hoy hay liga. Hoy hay una liga. En Resistencia, en Chaco, Resistencia. nosotros en Corrientes no tenemos. En el mundo del rugby se suele hablar de valores y bueno, y la pregunta es cuáles son esos valores y en todo caso si se replican esos mismos valores del rugby masculino al rugby femenino o si hay alguna diferencia que vos adviertas ahí. Mira, nosotros, te voy a contar una anécdota, infidencia, como por ahí era de la parte del seleccionado. Cuando empezamos a trabajar en qué nombres nos íbamos a poner, porque siempre fuimos las Pumas como selección, y queríamos tener una identidad. Hoy actualmente ya se nos conocen como las Yaguareté, pero en esa transición era qué nos definía o qué nos hacía diferente, porque los valores sí están, compañerismo, liderazgo, humildad, respeto, todos tenemos, pero hay algo que la mujer tiene que la destaca. ¿Qué es qué? Y que es esa garra, aguerrida. Esa aguerrida que cuando te dicen no, ahí vamos entonces. Entonces esa terquedad, por decirlo así, que nos desafiamos y vamos por ese objetivo. Cuando todos decían no, las mujeres no tienen que jugar al rugby, no al fútbol, ¿qué hicieron las chicas o las mujeres en su momento? Desafiamos eso. Y hoy en día demora, lleva su proceso, su tiempo, pero se tienen los resultados. Y creo que eso es la diferencia que nos hace a un mundo, por ahí como decís, complejo, que es masculinizado casi en la mayoría de los deportes, y el desafío de la mujer continuamente en entrar en, más que nada no en la parte deportiva, sino que en la parte de dirigentes, porque los dirigentes son los que toman las decisiones. O sea, por más que yo quiera ser parte de un equipo o estar en un seleccionado, si los dirigentes no toman esa decisión, y a veces se complica mucho. Y ahí, entonces, ¿cuál es tu tarea porque me parece que es un intermedio ahí entre lo que estás contando y la jugadora, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu tarea como manager de rugby femenino en la UAR, digamos, en la Unión Argentina? Y mira, dentro de la UAR los managers cumplen una función primordial para lo que es el desarrollo deportivo. El trabajo que hace el manager de rugby es incansable, interminable, son muchas cosas, muchas responsabilidades, todo gestión. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en desde que vos decís cómo sacar un pasaje de una jugadora desde Tucumán, desde he tenido de la logística. La logística, pero del mínimo detalle. Todo eso se encarga el manager, de trasladar, de darle de comer, de que tengan la parte deportiva para los entrenamientos, que el entrenador te haya dado la lista para que sea aprobada por el consejo directivo de la UAR. O sea, los detalles que vos te imagines, eso hace el manager. ¿Y eso haces? Sí. Ahora en este momento no, pero sí, lo hacía. Fuiste también jugadora de la selección durante 11 años y ahí de lo que vos aprendiste como jugadora, ¿qué es lo que aplicaste cuando eras manager y qué es lo que aplicás ahora enseñando a otra gente? Mira, lo que sí me dejó mucho
aprendizaje es las cuestiones de comunicación, de tener contactos, vos para ser manager, para poder trabajar en ese nivel internacional, tenés que aprender a comunicarte. Claro. Y no pasa por el idioma, ¿no? Sino que pasa por una buena comunicación con las personas, porque vos vas a necesitar de esas personas en algún momento, ellas necesitan de vos, y es un continuo intercambio de ayuda en ese momento. Pero después te abre muchas puertas, porque vos tenés conocidos, gente que te puede colaborar, o que vos podés colaborar con ellos en cualquier parte del mundo. Entonces creo que uno de los mensajes que yo les doy, más que nada a los chicos, a los dirigentes, es el tema de la comunicación. Es tener una muy buena comunicación, con mucho respeto con las personas desde cualquier función o rol que cumpla. Porque muchas veces el que te pinta la cancha, si vos no tenés ese detalle, te puede joder un torneo. Y por ahí nosotros no, porque al presidente, o le damos más magnitud a los cargos más grandes, y por ahí el que te salva las papas, como decimos nosotros en el deporte, es la persona que con menos cargo tiene, pero es la que está en el día a día de un club, de un torneo, que sabe los pormenores. Entonces, desde todos los roles, por eso, qué sé yo, tengo muy buena comunicación con todas las personas. ¿Y qué significa tener buena comunicación? Digamos, dialogar, prestarle el oído, tener empatía, saber bajar una orden, saber aceptar una orden. ¿Qué es? Es todo eso, pero yo creo que están las formas de uno cómo se comunica. Creo que las personas que me conocen a mí, hoy en día, te puedo decir, ¿no? Porque por ahí uno no se da cuenta con el tiempo, te van diciendo, che, pero la verdad que tenés buena onda siempre, pero muy buena, más que nada es la comunicación en el sentido de cómo le decís las cosas, porque también te toca dar órdenes. Claro. Y también te toca recibirlas. Entonces a veces, cuando vos recibís las órdenes, pero esas órdenes están de mala forma, trato de no hacer eso cuando yo la tengo que soltar. Y ese liderazgo, digamos, en tu caso, ¿cómo lo ejerces? ¿Cómo convences a la gente? Mira, siempre hablamos de eso cuando comienzo a hablar un poquito, más que nada es darle la confianza. Muchas veces dicen que uno tiene que trabajar para confiar en alguien. Y mi práctica es diferente. Yo confío en vos, te deposito mi confianza, porque si no, no podemos trabajar. Y el trabajo de donde vos quieras que estés y que hagas es un trabajo en equipo, donde vos solo no lo vas a poder resolver. Necesitás de mucha gente. Y si vos esa comunicación no tenés... Acá tuvimos una práctica recién. Exactamente, por eso si vos no tenés esa buena onda, esa comunicación, o esperar, o darle su tiempo, porque cada uno también tenemos nuestras cosas, en saber respetar eso, y que cada uno tiene su rol, y no meterse cada uno en el rol del otro, o interfiere mucho eso también en el trabajo del equipo. Entonces, para mí es respetar y darle la confianza a la persona que lo va a poder hacer. Pero ojo, yo por ahí, con todos estos años que uno va viendo muchas cosas, también identificás quién puede servir para alguna cosa, claro, y quién sirve para otras cosas. Porque me ha pasado que he delegado a personas que por tener la responsabilidad, sí, pero la verdad que no los pudieron resolver. Claro. Entonces, en esos casos también está la confianza de otorgarle la confianza y decir, che, Leti, la verdad y que... de retirarle. No lo voy a poder hacer, le puede decir, ni un problema. Pero darle la posibilidad a que también te dé que te diga, porque muchas veces le tirás y que se maneje y después los crucificás. Y la idea no es eso, no es la idea de trabajo. ¿Y cómo hiciste, cómo fue tu trayectoria para acreditarte como educadora mundial de rugby? ¿Cómo y dónde llevaste adelante esa beca internacional de formación? ¿Cómo es ese mundo? Mira, la verdad que fueron muchos años de trabajo. Me decían, che, pero vos estás en todos lados. Y yo, bueno, una de las cosas que he aprendido, más que nada, es hacerte visible. Si vos no sos visible, muchas veces nadie te ve, nadie conoce tu trabajo. Y creo que fueron unos años intensos de demostrar que sí que quiero estar y que a mí me gusta el trabajo
Y yo hoy, vos decís rugby, pero en realidad lo haría en cualquier deporte porque Claro. mi pasión es esa, es trabajar para el deporte, el De trabajo en hecho, equipo. trabajás para organizaciones en general. En general, pero claro. estamos centradas acá, En el rugby. en el rugby. Ya vamos a ir a ese punto. Sí, y apareció muchas oportunidades de eso. He ido en viajes difundiendo el rugby femenino, difundiendo en las escuelas, haciendo proyectos en las escuelas para que se haga el rugby sin contacto, ¿no? En las escuelas, porque también creo que es un gran medio de promover el deporte dentro de las escuelas públicas, porque nosotros por ahí en las privadas sí lo tenemos, pero en las públicas no, donde nuestros chicos capaz que no tienen el recurso necesario para ir a un club. Entonces creo que la escuela es un gran medio para promover el deporte, y como siempre hablamos de los valores que tiene este deporte, como todos los otros deportes también los tiene, pero como resaltan muchas cosas, llevarlo también a la escuela, es una gran posibilidad. Y bueno, todos estos trabajos que he hecho en tantos años me ha otorgado la posibilidad de tener, de que me dieran la beca a nivel internacional. En ese año fuimos 2 personas de Sudamérica, de América mejor dicho, porque era una compañera de Chile y yo, que fuimos otorgadas con esa beca, donde te da la posibilidad justamente de especializarte en la gestión, que justamente la necesidad de dentro de la gestión directiva, sobre todo en los cargos directivos de rugby, no hay mujeres. Entonces, es una de las... ¿Y eso dónde se hizo? ¿Se hizo acá o se hizo...? No, ellos te otorgan la beca y a través de esa beca vos podés acceder a todas las formaciones que vos quieras, exactamente. Volviendo un poco a la región, ¿cómo estás viendo la formación de los equipos de rugby femenino en nuestra región? ¿Y dónde estamos, no? ¿En qué instancia debemos crecer? La verdad que tuvimos un pico muy alto entre esos años que yo estuve a cargo, hasta el 21, 22. Hoy en día, después de la pandemia, la verdad que yo te hablo de Corrientes, ¿no? Porque viste que nuestra unión es Chaco Corrientes. Por ahí muchas veces hablamos de rugby femenino, pero es de allá, del otro lado. Claro. En nuestra provincia no hay femenino. O sea, no está desarrollado. O sea, las chicas que tienen una inquietud tienen que cruzar el puente. Exactamente. Muchas de las chicas que eran parte de San Patricio en su momento, que era el único equipo, después se formó uno en Goya, y hasta ahí hubo un tiempo que hubo uno en Bellavista, pero eran remotos, o sea, no permanecían mucho tiempo. Entonces, muchas de esas chicas que estaban con nosotros están jugando hoy en día acá en Resistencia. Y justamente el tema es cómo hacer para permanecer, porque hace décadas se discute en la Argentina y se discute para el rugby justamente esto de la profesionalización, es decir, que las chicas que tengan la inquietud, que quieran, bueno, pero también que cobren por eso para poder dedicarse al deporte, digamos, ¿no? Y no que tengan que hacer otras tantas actividades. ¿Hay futuro ahí? ¿Se puede o no? Y va a llevar mucho tiempo, creo que llevó mucho tiempo en el fútbol femenino. Yo creo que va a llevar mucho tiempo. Capaz que se abran un poco más rápido las puertas en ese sentido, porque ya hay una estructura, ya está abierta la puerta, que el fútbol abrió muchas puertas en ese sentido. Pero hoy las chicas, las únicas que por ahí acceden a una beca o a un sponsoreo aparte, y algunas nomás, son las chicas del seleccionado. El resto de las jugadoras, nada. No, tenés que pagar. Vos, es como hacíamos antes, tenés que pagarte vos, tu club, tenés que pagarte tu transporte, tu traslado. ¿Y eso en momentos de crisis así como los que vivimos nosotros no es contraproducente? ¿O hay maneras de contener a las que no pueden afrontar pero tienen condiciones para el deporte? Generalmente cuando se trabaja en equipo se trata de solventar. Nosotros trabajamos mucho con las chicas de San Patricio, mirá que hacíamos de todo, desde rifas, desde arroz con pollo, íbamos a ayudar al club a cobrar las entradas, o sea, todo lo que podíamos hacer desde nuestro lado para tener un beneficio, para que no sea todo de nuestro bolsillo, porque no todas las chicas trabajan.
Y también en ese momento no todas eran mayores, hay algunas juveniles también. Claro. Entonces, sí o sí, si hay un buen equipo de trabajo en ese sentido, se puede solventar esos gastos, pero después hay gastos personales que ya no lo puede hacer. Si bien esos son para el equipo, pero ya los personales, como comprarte un botín, por ejemplo, hoy en día es costoso. Bueno, todo, digamos. Sí, todo, ¿Qué usan? Botín. Sí, más que nada botín ¿Y protección? ¿Se usa protección? No, ¿Se usa? no. Hay una pechera, pero no, por lo menos las chicas ya no lo usan eso. Okay. Va al cuerpo. Y el resto del equipo, el equipo te da el club, digamos, ¿no? El equipo para jugar. Para jugar. Para entrenar es otra cuestión. Y antes sí, a veces no. No me toque porque ahí voy a decir cosas que por ahí no quiero decirlas, pero bueno, en su momento... No está resuelto eso. No está resuelto. Por eso te digo, mucho es de los dirigentes. Entonces, para mí, hoy en día, yo siempre dije, tenemos que estar ahí adentro nosotras, porque nosotros sí sabemos nuestras realidades. Claro. Vos me podés hablar, los dirigentes pueden hablar desde el masculino, pero no me pueden hablar desde el femenino porque no lo vivieron, no lo saben. Entonces, estaría bueno... A veces no es ni siquiera por maldad, sino por puro desconocimiento. A veces queda feo la palabra ignorancia, sí. pero sos ignorante en ese tema y es difícil a veces vos abordar si no sabes. Y desde, más allá de la discusión esta de la profesionalización, ¿cuáles son los cambios reales que vos notaste desde cuando vos jugabas o empezaste a jugar a los beneficios, si es que hay alguno que las chicas de hoy tienen en relación a vos, por ejemplo, cuando vos empezaste? Y la verdad que mucho más difusión, tenés mucho más torneos. Hoy vos tenés un torneo local de cada unión, tenés un torneo regional, tenés un torneo nacional, donde tenés mayores, tenés juveniles, tenés torneos de selecciones. O sea, tenés muchos torneos durante todo el año, donde antes no tenías. Y hoy tenemos chicas del seleccionado y referentes, donde reflejarse y donde decir, che, yo quiero ser como nosotros. Fulano. Claro, en su momento no teníamos, o sea, vos mirabas a los varones. Claro. No teníamos, ni teníamos mucho conocimiento tampoco del rugby internacional. Y ahora todo eso está al alcance. Y ahora está todo ahí, vos mirás todos los fines cuando hay torneos. Y hay chicas que buscan, digamos, progresar más allá de las ligas regionales y que se instalan en, ponerle, qué sé yo, en Buenos Aires. ¿Dónde está la meca? Mirá, las bases, por decirlo así, están Córdoba, lo tenés en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, que es la tierra del rugby, y bueno, después tenés otros más, pero no tanto. ¿Y hay jugadoras nuestras que estén en alguna de esas locaciones jugando en algunos equipos en esas ligas? ¿De Corrientes? Sí, nacidas acá y que... De Corrientes no tenemos, o sea, las chicas que están de Corrientes juegan acá en Resistencia. Pero después de otros lados, no. Recién me decías una cosa que es elemental, yo supongo que por el cuidado de los niños, que tiene que ver con enseñar rugby de no contacto en las escuelas, ¿no? Y existe una diferencia, ponerle, ¿se puede enseñar así el rugby y no en la cancha con todo el despliegue que tiene el deporte? 100% sí, porque lo hice en mi escuela. Lo presenté como proyecto y muchas de esas chicas después pasaron al club, ¿no? Pero las cosas que hacían naturalmente, porque nunca vieron rugby. Claro. Entonces era de lo que vos podías transmitirles, de jugar, de hacer una tocata, hasta ahí podías llegar, pero de los cruces, todo cosas que nosotros vemos en Seven que están buenísimas, lo hacían naturalmente. Y yo filmaba y le mostraba a las chicas, miren chicas, esto estamos estrenando hace 3 años que queremos hacer algo de esto, y las nenas me hacían naturalmente. Entonces yo veía un potencial inmenso ahí, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, si yo en una escuela hice, con un grupo, muchas cosas, imagínate en 10 escuelas, en 10 nomás, yo me imaginaba en los que están cerca ahí de mi escuela. Yo trabajo en la escuela Ilia, de Laguna Seca, y el proyecto está desde el 2018. ¿Entendés? Pero hoy en día me surgió esto, que yo tengo las nenas, ¿y dónde las llevo? Claro.
porque no hay más. En Corrientes Capital ningún club desarrolla rugby femenino. Entonces como que se corta. Cuando yo estaba en ese momento en San Patricio, sí, porque yo las invitaba y yo las llevaba. Y teníamos un grupo de juveniles y un grupo de mayores. Entonces... ¿Y qué se le dice, digamos, a las niñas y a las jóvenes, en todo caso, que ven con interés, pero que también ven la dificultad, ¿no? O sea, ¿qué se les dice? ¿Cómo se las anima a practicar el deporte, pese a las falencias? Y la verdad que más que nada es por lo que genera el deporte en sí. Yo te hablo de la parte desde la educación física, las habilidades que desarrollan las nenas, ¿sí? Para mí el fútbol y el rugby son deportes donde marcan una diferencia, donde hay un despliegue de habilidades desde correr, frenar, arrancar, evadir, rolar, porque cuando te caes, o sea, manejo con el pie de la pelota, manejo con las manos, o sea, hay un montón de cualidades que te dan estos deportes y sobre todo porque se divierten y claro, es algo diferente. Hoy yo tengo equipos de fútbol también dentro de la escuela y no sabés, van todos los días, quieren ir a dar clases, y digo, no, son 2 veces en la semana, no. Pero ¿entendés? El entusiasmo es tanto, entonces yo creo que uno como profe también, tenés que crear otras posibilidades también a los chicos, no siempre marcar las mismas cosas o caer en lo mismo de siempre, tenés que buscar alternativas. Pero las criaturas, los chicos, las nenas, los nenes, si vos le das algo divertido, ellos lo van a aprender muchísimo más rápido. Ahora, se me hace que también ahí hay algo de tu personalidad, ¿no? Porque se nos fue el tiempo, pero sí, te prometí que te iba a preguntar algo, porque vos también sos especialista en gestión deportiva, sos coach deportivo, trabajás en instituciones deportivas, optimizando su estructura organizacional, mejorando sus procesos internos, y contribuyendo a la eficiencia de su función. ¿Qué es todo esto? Mira, es todo lo que uno ha experimentado en distintas instituciones, porque he trabajado en varias instituciones donde uno siempre va viendo falencias y cómo solucionarlas. Y bueno, a través de la beca de World Rugby, también a través de uno también de inquietud de seguir aprendiendo, he estudiado, me he capacitado en esto. Y la verdad que en todas las organizaciones hay una gran falencia, ya sea chiquita o grande, en cuanto a la organización interna de roles, funciones, de qué hace cada uno, hasta dónde va el poder de uno, hasta dónde va el del otro, o cuáles. Todas esas cosas crean una institución. Y si eso no funciona como un engranaje, surgen las problemáticas. Entonces, viéndolo desde ese lado... Suele haber solapamiento de roles en general. Exacto, y todas esas cosas, si vos no tenés definido, muchas veces te dicen, ¿querés trabajar? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, un poquito de todo. Pero, ¿qué es un poquito de todo? Claro. ¿Hasta dónde va el poquito de todo? Porque te dicen, no, pero tenés que estar hasta las 3 de la mañana. Ah, no, pero... Y bueno, hacer un poquito de todo, pero no te dijeron antes. ¿Entendés? Si las cosas que no están escritas dentro de las instituciones... Yo sí vos sos de manejarte con manual de misiones y funciones. Exacto, pero... A veces no es que escribir tanto, sino que determinar los roles y funciones en un club chico nos puede ayudar un montón, porque a veces hay 2 personas que hacen el trabajo de 4. Claro. Entonces, si yo sé bien... No, porque además cuando todos son responsables, nadie es responsable. Me sacaste porque ese es mi dicho. Yo le digo, bueno, cuando todos hacemos todo, nadie hace nada, porque nadie se hace cargo, le digo. Entonces está bueno siempre definir quiénes son los responsables de cada cosa. Y eso te marca, y eso te da una organización. Y nuestra falencia, en general, es la organización, la desorganización dentro de nuestras instituciones. Y te hablo de instituciones pequeñas y grandes, porque he trabajado en grandes. La organización vence al tiempo. Exactamente. Como decía alguien por ahí. Leti, muchas gracias. No, gracias, Eduardo. Y bueno, mandarle saludos a toda la gente, a todos los deportistas, que la verdad que siempre estamos laburando para mejorar en cada uno de su deporte. Y bueno, y estoy a disposición para los que quieran que colabore con ellos. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.